Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre conectando el aprendizaje formal e informal de los profesionales de la salud de los cursos y congresos al lugar de trabajo. Es un webinar de Amy en español, en Spanish. Va a ser toda la sesión en español. Ya les vamos adelantando y Michael va a poner esta información en el chat, cómo habilitar los subtítulos en español, especialmente para la segunda parte de preguntas y respuestas, donde vamos a tener a una docente que va a hablar en inglés y ustedes van a poder ver los subtítulos en español. Eh, el equipo docente incluye a Esther de Groot, que es chair de nuestro Comité de Desarrollo Profesional Continuo en AMI y trabaja en este tema del aprendizaje informal y aprendizaje a lo largo de la vida, comunidades de práctica, especialmente en el contexto de atención primaria. Es investigadora en esta área. Tenemos también a Sofía Balanzi, que es una cirujana general formada en Ciudad de México, que tiene una maestría y un doctorado en educación quirúrgica en McGill, Canadá, y integra el programa, es asesora médica del programa del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, en Canadá, entonces va a mostrar esa experiencia. Tenemos a María Fernanda Salambrí, que es una médica uruguaya, especialista en medicina interna, emergencias y gestión de salud, profesora adjunta en desarrollo profesional continuo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay y directora en educación del Hospital Policial del Uruguay. Y yo soy Álvaro Margolis, ex-chair del Comité de Desarrollo Profesional Continuo de AIMI, y a su vez les agradecemos si ustedes se pueden presentar en el chat y decirnos de dónde vienen y qué les interesa esta temática, y así podemos después seguir conversando. Entonces, el programa, el webinar, primero vamos a ver la regla 80-20, por qué el aprendizaje informal predomina en volumen y en contexto y las implicancias para el desarrollo profesional continuo. Después vamos a ver, eso voy a hacer la introducción yo, después la integración de enfoques formales e informales, modelos, herramientas y estrategias de reconocimiento. Sofía. Después Fernanda va a mostrar un ejemplo de aprendizaje en el lugar de trabajo. Y después vamos a tener todo el diálogo de preguntas y respuestas, donde también Esther va a hablar en inglés y van a ustedes tener los subtítulos en español si no entienden el inglés. Y ella en estos momentos nos está siguiendo a su vez, porque no habla español, nos está siguiendo lo que estamos hablando nosotros, y con una traducción también inversa hacia el inglés. Entonces, la regla 80-20, ¿por qué el aprendizaje informal predomina en volumen y contexto de las implicancias para el DPMC? Si pensamos en la educación médica, hay las etapas primeras de formación como médico o formación como especialista, son áreas más acotadas, digamos, en el tiempo y en el espacio y también en la diversidad, digamos, este, eh, que son más bien, por lo menos en Uruguay, responsabilidad de la Facultad de Medicina. En el caso de muchos de nuestros países, la formación como especialista también interviene en las sociedades científicas. Pero si pensamos en el área más postcurricular de desarrollo profesional continuo, es una etapa mucho más larga, 20, 30, 40 años, desde que la persona, el profesional se gradúa como médico o como especialista hasta que se retira, se jubila. Es un área muy diversa, distintas prácticas en distintos lugares, distintos contextos, donde hay una responsabilidad compartida en ese desarrollo profesional continuo, empezando por el propio profesional, pero también la institución donde trabaja, sociedades científicas, Ministerio de Salud, etcétera. Entonces vamos a estar hablando en esa etapa donde hay dos conceptos. Está la educación médica continua, educación continua de salud, no solo de los médicos, sino también de los otros profesionales de la salud, y desarrollo profesional continuo de esos mismos profesionales. La educación médica continua es, como se ve, es un cubo que entra dentro de lo que es el desarrollo profesional continuo. Es un cubo más chiquito, porque comprende más que nada las actividades con contenido clínico,
y con un lugar donde es más áulico, es una educación más en el contexto formal de aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje continuo incluye otras temáticas más holísticas, comunicación, ética, bioética y distintos aspectos de temáticas que van más allá de lo puramente clínico, y también el lugar de aprendizaje es más, va más allá de espacios formales para incluir la propia práctica clínica y la práctica dentro del equipo de salud. Entonces, uno dice, ¿por qué la educación informal? Bueno, porque el 80% del aprendizaje clínico ocurre en el lugar de trabajo y no en cursos y congresos. Entonces, es más fácil de ver las actividades formales, que son ese 20%, como este webinar incluso, o sea, cursos, congresos, etcétera, pero hay un 80% del tiempo que ese profesional de la salud aprende en consulta con colegas, discusión de casos en equipo, búsqueda de información, comunidad de práctica. Entonces, no se puede dejar de prestar atención y pensar en cómo se integran ambas, que es el tema de esta actividad. Entonces, si uno piensa en ese médico o profesional de la salud que tiene un determinado desempeño, ese desempeño depende de una serie de competencias que tiene, y esas competencias a su vez dependen de conocimientos, destrezas, actitudes que precisa de alguna manera actualizar. Esa actualización se lleva a cabo, como decíamos, 80% de la lectura individual, etcétera, consulta entre pares, también un 20% de actividades formales, formativas. Pero si uno piensa en el impacto final de ese proceso de aprendizaje, en la asistencia brindada por el equipo de salud para que finalmente impacte en la salud de los pacientes y de la población, realmente sería una pérdida no tomar en cuenta ese 80% de actividades, porque las barreras que hay para llegar a impactar en la salud de los pacientes y de la población son muchas, ¿no? Hay muchos aspectos que no tienen que ver con la educación que impactan, y que pueden frenar o pueden incidir o pueden colaborar en ese impacto que no tienen que ver con la educación. Entonces sería un desperdicio no integrarla y no considerar ambas. Y ahora vamos a escuchar a Sofía Balanzi. Sofía está en estos momentos en Suiza. Tenemos grabada su conferencia y va a estar, pero está conectada aquí. Vamos a ver y va a poder interactuar con ustedes en la parte de preguntas y respuestas también. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Tras la excelente introducción de Álvaro sobre el volumen del aprendizaje informal, mi objetivo estos próximos 10 minutos es aterrizar esos conceptos y ver qué hacemos realmente en Canadá y cómo lo podemos hacer más fácil. Vamos a explorar estrategias prácticas para reconocer el aprendizaje justo donde ocurre, que es en nuestra práctica clínica diaria. Y aquí no se trata de crear más trabajo, sino de dar más valor a lo que ya estamos haciendo. Como bien mencionó Álvaro, el aprendizaje formal es solo la punta del iceberg. Es lo estructurado y visible, pero representa solo el 20% de lo que hacemos. El 80% restante es aprendizaje espontáneo, social y situado en el trabajo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Hacer eso invisible, visible, sin hundirnos en el barco de la burocracia innecesaria. Y bueno, siempre va a existir, siempre ha existido una tensión constante entre el formalismo, aquello estructurado, medible, limitado al aula, a congresos, a irnos 3 días a algún lugar para aprender, contra el informalismo que es espontáneo, está situado en nuestro día a día, el contexto es el pasillo del trabajo, del hospital, y es en nuestro propio contexto, es sobre la experiencia. El riesgo aquí en el que caemos es en escolarizar el trabajo médico, pero la oportunidad la tenemos de validar la experiencia vivida como una fuente legítima de desarrollo profesional continuo. Y para integrar ambos mundos, yo propongo un modelo de aprendizaje vinculado. Entonces, todo va a nacer de una pregunta en la práctica.
alguna experiencia que vivimos, nos hacemos una pregunta, lo vamos a procesar mediante la reflexión al final del día, después de ver al paciente o después de tener esa conversación, y lo vamos a terminar integrando con lo que ya sabemos de teoría. Estos ciclos de retroalimentación van a ser el verdadero motor del aprendizaje continuo. Y bueno, en el Royal College usamos CADMETs para orientarnos. CADMETs son los estándares de educación para residentes y para quienes no lo conozcan, está la florecita aquí arriba que ustedes ven, que parece florecita. En el medio tenemos al educador médico, experto médico, que es lo que consideramos que es más importante porque pues, tenemos que tener esas capacidades clínicas y médicas. Y los pétalos de alrededor son estas competencias intrínsecas, todo aquello que nos hace un médico. Entonces, realmente el aprendizaje informal es donde realmente florecen estos petalitos. Por ejemplo, aquí tenemos el rol de colaborador, es este trabajo interprofesional y la resolución de conflictos en equipo. El rol de líder es la gestión del sistema de salud, la toma de decisiones en las organizaciones. Y el erudito, que es el aprendizaje continuo basado en evidencia. Es en el equipo y la gestión diaria donde estas competencias se van a volver genuinas, es decir, lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué hacemos para la educación médica continua, el desarrollo profesional continuo? Tenemos pues la recertificación, lo que conocemos nosotros como recertificación, que es el Maintenance of Certification Program o MOC. Y el MOC está dividido en tres secciones. Sección número uno es todo lo que ya hacemos. Ir a congresos, todas estas actividades grupales, journal clubs, todo lo que pueda ser acreditado y en grupo es sección número uno. Sección número dos es el autoaprendizaje. Toda esta, el valor de la curiosidad, lo que nosotros buscamos fuera de un congreso, fuera de un aula, está en la sección número dos. Y esto es el aprendizaje individual. ¿Qué significa esto? Leer una revista, podcasts médicos, ver videos y lo que más me gusta a mí es la mentoría o el coaching. Entonces, ese diálogo que ustedes tengan con un colega o con un residente es acreditable para recertificación y puede ir de 0,5 a 1 crédito por hora. Y luego tenemos el máximo impacto, que es la sección 3. Y la sección 3 es la retroalimentación y la mejoría. Aquí valoramos el feedback de pares y nuestra propia auditoría de nuestros resultados, de todo lo que nosotros hacemos. Y porque tiene una alta relevancia de la seguridad del paciente, estas actividades otorgan 3 créditos por hora, que es el nivel más alto de reconocimiento en nuestro sistema. ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos vamos a recertificar cada 5 años, la única sección que tiene un mínimo de créditos es la sección 3, porque creemos que hacia ahí vamos con la recertificación. Todo lo que sea retroalimentación y mejoría y auditorías es a donde va el futuro de la medicina, este quality improvement que le llaman, mejoría de la calidad. Entonces, todo el poder de la evaluación se centra en sección 3 y podemos tener retroalimentación de pares, podemos tener auditoría de nuestros propios expedientes, hacer la auditoría nosotros y después pedirle retroalimentación a algún par, retroalimentación de estudiantes. Todo esto que podemos hacer de retroalimentación va aquí. Estar en comités, hacer proyectos de calidad, todo este tipo de cosas que tengan un impacto en el paciente. Y bueno, como decía John Dewey, no aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión sobre la experiencia. Y aquí el gatillo del aprendizaje no va a ser el evento clínico per se, no va a ser lo que está pasando, sino lo que nos detenemos a interrogar. Entonces, ya pasó la crisis, ya pasó la consulta, ya pasó la cirugía, y entonces me siento un segundo conmigo mismo y reflexiono sobre qué hice bien, qué hice mal, qué cambiaría, por qué lo cambiaría, qué haría si me volvería a topar con una situación así. Si no reflexionamos, el registro es solo papeleo, no sirve de nada. Hasta que no hacemos la reflexión, no se hace esa conexión y entonces se vuelve conocimiento.
Y bueno, para facilitar esto, necesitamos tecnología que no nos estorbe, porque pues no necesitamos una cosa más que hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues aplicaciones móviles donde podemos registrar inmediatamente lo que estamos haciendo, diarios digitales con plantillas preconfiguradas, así que digan aquí, esto es lo que pensé, esto es lo que tengo que reflexionar y aquí está mi respuesta. Y obviamente recordatorios inteligentes integrados a nuestro calendario clínico, que todo esto se haga automáticamente en cuestión de segundos. Y bueno, aquí es donde entra la inteligencia artificial, obviamente, el boom de ahora, donde se vuelve nuestra aliada. La inteligencia artificial puede mapear automáticamente una nota de voz, por ejemplo. Puede escuchar una nota de voz y mapearlo a los roles de CanMeds. Puede incluso asistir en una redacción reflexiva, que es lo que se necesita para el MOC. Es decir, así como dictamos notas para el expediente, dictamos notas para la reflexión y solamente hace el input de lo que me están pidiendo para mi recertificación. Y esto crea una trazabilidad auditable. El MOC como tal en Canadá no es auditable, no necesitamos comprobar absolutamente nada con papeles, pero pues si se necesita, la inteligencia artificial ahí está. Y bueno, el futuro apunta hacia las microcredenciales y las insignias digitales que nos documenten qué competencias específicas hemos adquirido y queremos portafolios dinámicos que sean un registro vivo de lo que hacemos, de nuestra trayectoria, que nos reconozcan finalmente la labor informal que todos realizamos, que puede ser docente, que puede ser con colegas, etcétera. Y bueno, ¿dónde va el futuro? El futuro es híbrido. Tenemos que integrar intencionalmente, tenemos que reflexionar para validar y tenemos que usar la tecnología para facilitar. No vamos a buscar aplanar el paisaje del aprendizaje. El chiste no es hacerlo menos. El chiste es construir puentes sólidos entre lo que estudiamos y lo que practicamos. Y entonces ahora Fernanda les va a mostrar cómo se ve este puente en la realidad de un entorno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy ilustrativa y interesante tu presentación. Bueno, vamos a tener la oportunidad de comentarla este, en unos momentos después de la presentación de Fernanda, pero bueno, los sistemas canadienses de mantenimiento de la competencia, recertificación, son de lo más avanzado que existe a nivel mundial, así que es muy interesante escuchar lo que se está haciendo allí en Canadá. Le damos entonces la palabra a Fernanda para que presente la experiencia de aprendizaje en el lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias, Álvaro. ¿Se ve bien compartir la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Bien. Bueno, primero que les quería comentar que compartir con ustedes que aunque inicié mi carrera en docencia universitaria de grado y posgrado, la mayor parte de mi recorrido ha sido la enseñanza fuera de los planes de estudios formales, como instructora de resucitación y acompañando la formación de internos y residentes mientras ejercía mis especialidades clínicas. Es decir, en esos espacios entre lo formal universitario y el aprendizaje informal, donde se juega en gran parte la transferencia del conocimiento académico al trabajo clínico cotidiano. Cuando me propusieron formalizar la creación del Departamento de Educación en el hospital donde se desarrolla el caso que les voy a compartir en unos instantes, sentí la necesidad de profesionalizarme como educadora y así llegué a la maestría en educación para profesionales de la salud del Hospital Italiano en Buenos Aires. La investigación de mi tesis fue el puntapié del caso que les voy a presentar. Hoy he regresado a la docencia universitaria, pero ahora enfocada en la formación continua. Comencemos entonces con el caso. El marco teórico en el que se basa este caso es el de la educación permanente en salud y la pedagogía de la problematización. El concepto de educación permanente en salud es un enfoque que nació en América Latina, impulsado por la OPS en la década de los 80. Se trata de una propuesta educativa para reorientar la educación de los trabajadores de la salud, cuyos pilares son la educación con una mirada como un proceso permanente, por oposición a lo discontinuo de la educación médica continua, la naturaleza participativa e interprofesional, y en la cual
El aprendizaje se produce alrededor de un eje central que está constituido por el trabajo cotidiano de los servicios. Es lo que Rovere definió como educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo en los servicios de salud. El contexto de este caso es en Uruguay, en su hospital policial. Este es un hospital de tercer nivel que asiste a la Policía Nacional y su familia y que cuenta actualmente con un departamento de educación permanente. El caso en particular es en su departamento de emergencia, que es una emergencia hospitalaria general. Bueno, el caso comienza con la identificación de necesidades a partir de la existencia de una situación problema. Existía la percepción compartida de sensación de caos cuando asistimos a situaciones clínicas críticas, a pesar de las capacitaciones y talleres de resucitación cardíaca y de manejo de trauma, etc. Lo siguiente fue analizar la relación que tiene este problema con el sistema de servicios. Esta situación es un problema en especial por la misión particular de este hospital por ser policial y además por el conocido impacto del trabajo en equipo efectivo en la salud en general, pero en particular en la emergencia hospitalaria, donde ustedes sabrán que el 50% de las muertes y secuelas serían mitigables con buen trabajo en equipo. Lo siguiente fue preguntarnos cuál sería el posible impacto de la educación en la superación de este problema. En este diálogo, la gerencia dice, no saben, capacítenlos. Y educación responde, comprendemos. Antes quisiéramos explorar qué ocurre en situación auténtica que no vemos desde nuestra oficina. Lo que pretendo con este diálogo ficticio es representar cómo frente a estos problemas es habitual que la alta gerencia nos solicite capacitaciones específicas. Se asume que solo es cuestión de brechas de conocimiento, de falta de capacitación en habilidades técnicas. Al decir de Davini, se pretende un efecto mágico. Pero ¿qué otras cosas influyen en la práctica real, más allá del entrenamiento técnico? ¿Qué otras cosas son necesarias atender? Así nació la pregunta de investigación. En situación clínica crítica del adulto, ¿cuáles son las percepciones del personal de la salud, de los equipos en acción del Departamento de Emergencia del Hospital Policial acerca de las barreras y facilitadores para el trabajo en equipo? Y fue así que llevé adelante una investigación con postura cualitativa, con diseño descriptivo exploratorio, con grupos focales como instrumento y análisis de contenido con enfoque convencional. Del análisis surgieron códigos de forma inductiva que fueron agrupados en categorías temáticas, las relacionadas a la persona, al equipo, al hospital policial, al contexto social y el Sistema Nacional de Salud y al incidente clínico crítico. Como verán, el trabajo hacia el interior de cada categoría llevó a su vez a subcategorías. Los resultados los presento en mapas conceptuales, donde las flechas rojas significan que el factor señalado limita y las verdes que facilitan el trabajo en equipo, les muestro por las abreviaturas, el trabajo en equipo en situación clínica crítica en una emergencia hospitalaria general. En aras del tiempo con el que contamos, les muestro los mapas solo para que vean que son muchas las cosas que suceden en la práctica real. Pero me voy a detener solo en un par de resultados para tomar como ejemplo para la estrategia que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, en esta categoría, disculpen, en esta categoría, la relacionada a la persona, a las personas que integran los equipos, surge como necesidad de intervención educativa, cuestiones que tienen que ver con los factores humanos, como las relacionadas al temperamento, al carácter, a esa necesidad humana de proteger la sensación de competencia y control, quién tiene la razón versus qué es lo mejor en el manejo de conflictos, etcétera. En esta otra categoría, la relacionada al equipo, surge la percepción que la reflexión y devolución en ambiente seguro, luego de la acción, es un facilitador importante. La evidencia empírica
mostró que estas charlas se dan de forma espontánea, siendo un claro ejemplo de aprendizaje informal, y en esta emergencia en particular suelen realizarse por separado, profesionales médicos y enfermería. Parece entonces necesario entrenar en reflexión, devolución constructiva y en herramientas de debriefing clínico que podrían hacer más efectiva esa charla, para que el aprendizaje informal sea más efectivo, promoviendo además que se realice en interprofesión. En esta otra categoría, que se relaciona con el contexto organizacional específico del hospital policial, tenemos temas estructurales, de recursos, de gestión, que requieren otro tipo de intervención que no es educativa. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con equipamiento y tecnología, y tal vez como anécdota, el ecógrafo se encontraba bajo llave, con el argumento de evitar posibles roturas por el uso de manos inexpertas. Por supuesto que esto es una barrera para el acceso inmediato en este tipo de situaciones clínicas críticas. Otro ejemplo tiene que ver con la gestión del capital humano y el régimen de asignación de auxiliares de enfermería al equipo de reanimación. Una barrera significativa que surgió tiene que ver con el estilo de supervisión de enfermería, que es percibido como de señalar el error y corregir. Facilitaría entonces un estilo de devolución constructiva, empática, oportuna, siendo esta entonces una necesidad de intervención educativa. En esta otra categoría, en la relacionada al incidente clínico crítico, destaco la subcategoría de características de la víctima, porque este fue un emergente muy significativo en esta investigación. En este caso es la identidad social de ser policía ejecutiva. El policía como víctima impone barreras y facilitadores muy específicos, y además de la evidencia empírica surgieron algunos relatos que resultan muy significativos como potenciales insumos para videos dramatizados o casos narrados que puedan ser utilizados para disparar reflexión sobre este tema. Con estos ejemplos de necesidades que vimos, surgió entonces la estrategia de intervención combinada, que abarca no solo actividades de aprendizaje, sino también cambios organizacionales. Para los cambios organizacionales comenzamos por informar los resultados de la investigación a la alta gerencia, a la dirección de la emergencia y a mandos medios. Contar con su compromiso sin duda es un punto clave. Desde entonces se han introducido mejoras, como por ejemplo ahora sí está disponible de manera inmediata el ecógrafo en la bahía de reanimación, así como también se han realizado mejoras en la gestión del sistema de dotación. En cuanto a las actividades de aprendizaje, la estrategia que guía el plan es multimodal. Incluye desde capacitaciones, es decir, cursos de educación continua acreditados en ambientes áulicos que continúan el modelo escolar de alguna manera, es decir, actividades de aprendizaje formal. Desde esto hasta actividades de reflexión sobre la práctica auténtica, real, más cercanas al aprendizaje informal, buscando tornarlo consciente y darle herramientas al personal sanitario para hacerlo más eficaz. Con la mirada de la EPS, de la Educación Permanente en Salud, y entendiendo la importancia y el enorme peso que tiene el aprendizaje informal, tal como lo comentaron Álvaro y Sofía, las actividades de reflexión luego de la práctica son cruciales, sin duda. Sin embargo, ante la baja frecuencia de este tipo de situaciones clínicas críticas que tenemos en este hospital y el alto impacto que tienen, la simulación se torna de sumo valor. Los tipos de simulación incluyen instrumental con maniquíes, paciente simulado, juego de roles, videos dramatizados y casos narrados, disparadores de reflexión. La simulación in situ, al realizarse en el lugar físico real, con los recursos reales, procura situar aún más lo más posible. En cuanto al marco pedagógico y enfoque educativo, podríamos decir que la capacitación, aunque su diseño sea contextualizado y con espacio para el aprendizaje colaborativo, tiende al modelo de transmisión. Es útil, sin duda es muy útil, en especial para abordar brechas de conocimiento que van surgiendo.
Por otro lado, las actividades sobre la práctica auténtica tienen su fuerte en promover la problematización y la construcción colectiva del conocimiento. Destaco en esta estrategia que es fundamental el enfoque interprofesional que intentamos darles. Les he descrito entonces la estrategia a grandes rasgos educativa, en que hemos avanzado con el equipo docente del Departamento de Educación en cuanto a planificación e implementación. Bueno, en capacitación, mejorando los cursos que ya tenemos disponibles, incorporándole objetivos de aprendizaje, agregando otros cursos, todo esto en base a las necesidades sentidas expresadas tanto en la investigación como en los debriefing de las simulaciones. En cuanto a simulación in situ, se ha comenzado a implementar el programa y estamos evaluándolo en paralelo. En cuanto a las actividades luego de la práctica real, tras capacitarnos como facilitadores, ahora sí entendemos que estamos listos para comenzar el diseño de programas de devolución constructiva y reflexión. El propósito a largo plazo de todo esto es que el personal de la salud y los equipos desarrollen una cultura de devolución constructiva, de profesionales reflexivos, de seguridad del paciente, de forma tal que adquieran autonomía en estas actividades. Por supuesto que no vamos a dejar de mantener espacios de facilitación de reflexión para casos más complejos que así lo requieran. En resumen, vimos entonces, intenté presentarles un caso de educación en el trabajo desde la mirada de la educación permanente en salud, que comenzó con la determinación de necesidades mediante la problematización, para luego diseñar una estrategia de intervención combinada de cambios organizacionales y actividades de aprendizaje multimodales. Más allá de los objetivos de aprendizaje específicos para este problema específico que estamos abordando, desde la mirada de la educación permanente en salud, el propósito, como les decía, es promover una transformación hacia el desarrollo de una cultura de la problematización y la reflexión. Todo esto puede parecer muy complejo, sin embargo, se puede ir construyendo gradualmente. Tendría mucho más que podría compartir con ustedes, quedo a disposición para lo que deseen. Para el cierre, quiero presentarles y agradecer al resto del equipo docente del Departamento de Educación del Hospital Policial que diseña, planifica, implementa y evalúa las actividades educativas en este caso. Tenemos a Andrea Suárez, a Eloísa Tejera, a Jorge Guerrero, a Javier Galo, a Gabriel Ríos, a Paula Hernández, a Pablo Pereira y también quiero presentarles profesionales clave de la emergencia que colaboraron en el diseño como instructores e incluso como pacientes simulados. Aquí tenemos a Eduardo Nacle, a Laura Tacende, a Virginia Pires y por suerte día a día se van sumando más. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Fernanda. Un caso muy ilustrativo y muy complejo también, ¿no? Todos nos estamos preguntando cómo llegaste, qué se precisa, en fin, hay una cantidad de cosas que nos estamos todos preguntando. Había un tema con la configuración de la presentación, ya la compartí para que la gente la pueda, los asistentes la puedan ver con tranquilidad luego. Así pueden ver todos los detalles de lo que tú presentaste recién. Para comenzar la conversación, vayan pensando en preguntas que pueden poner en el chat y le vamos a pedir una reflexión a Esther si nos quiere comentar cuál es su perspectiva de todo lo que venimos conversando. Yes, thank you very much for this very inspiring talks. Thank you, Fernanda. Thank you, Sophia. And thank you for the general introduction, Alvaro. I start with an issue in the presentation of Fernanda, which I liked very much, your story from a sense of Gauss to a multi-level approach in identifying which factors were most important. And you showed really clear the transformative power of CPD, developing CBD. What I liked was telling about the debriefing sessions, which first occurred in unilateral or from one discipline together, and then you promoted them and said
that they should do these debriefing sessions in an interprofessional setting. I really liked that approach, and I was curious whether making it interprofessional informal learning, and I was wondering, did you experience any resistance, for example, when nurses liked to debrief among themselves and less comfortable in an interprofessional setting? Bien, aún no comenzamos con el programa de debriefing clínico, pero sí nos está pasando en las simulaciones in situ, em, que procuramos, lógicamente, que se hace en interprofesión con todo el equipo y el debriefing final también. Pero allí notamos, esto es una percepción del equipo docente, que hay una tendencia a que hable y que tenga toda la responsabilidad. El líder habitualmente es un médico o médica en nuestro medio y tiende a ser, se percibe que es el responsable y por lo tanto el que más analiza. Hay una tendencia a quedar callados, sobre todo, no tanto licenciados de enfermería, pero sí auxiliares de enfermería. Es todo un desafío para nosotros que estamos empezando a aprender a hacer estos debriefing, cómo ir mejorando, lograr que realmente la enfermería hable más y sobre todo, y fundamental, que los médicos escuchemos más. En la investigación, en todos los grupos focales de enfermería, que sí los realicé por separado para que pudieran hablar, sentirse libres de hablar, fue un reclamo unánime, aunque lo cualitativo no busca consensos, pero esto fue unánime, el reclamo de escucha por parte de los médicos hacia ese conocimiento generado en la práctica, esa experiencia que tienen ellos. Así que bueno, estamos en ese camino, Ruth. Esther, digo, perdón, de Ruth. Yes, well, thank you very much. That's important. Well, first, I cannot read Spanish, so I ask Alvaro, are there any questions from the audience in Spanish in the chat? No, todavía no, pero yo les aviso cuando vayan apareciendo las preguntas. Yo tengo algún comentario también para seguir la conversación de las dos presentaciones, ¿no? No mencioné en mi introducción sobre el concepto de educación permanente en salud, que Fernanda lo desarrolló. Es un concepto que es, como decía Fernanda, de la región latinoamericana. O sea, si uno va a la literatura en otras regiones no existe esa terminología, sí el concepto, obviamente, de educación en el lugar de trabajo, por el trabajo, en el trabajo, por el trabajo del equipo de salud. Eh, lo van a encontrar en la bibliografía de la Organización Panamericana de Salud, de la OMS, van a encontrar toda una historia de ese concepto que obviamente se condice con lo que venimos hablando de desarrollo profesional continuo de los equipos de salud. O sea, hay correlativos en la terminología de uso internacional también. Pero hay una serie hay bastante marco teórico también de la región. Y un comentario para Sofía. Ah, perdón, adelante, Esther. Sí. No, I just I have another question also for Sophia. Is that good? Because Sophia was just a recording and she did not have the opportunity to speak yet. I really liked the overview that you gave, the informal learning and the opportunities for artificial intelligence. What I really liked in your presentation, how you connected CanMETS with informal learning, as it's mostly used with formal learning, what we should do in curricula, undergraduate, graduates, and also the three roles as a leader, a collaborator, and as a researcher. And as I'm a researcher, I was especially triggered by how do you connect the learning while being a scholar? Can you reflect on the challenges of learning from being a scholar and informal learning from being a scholar? Does that add for healthcare professionals? Yes. Yes.
Sí, siempre se me equivocan los idiomas. Parte de esta erudito, rol de erudito en la recertificación es que lo tomamos, no les damos los créditos, o sea, no te acredito el hecho de que hayas escrito un artículo y tengas una publicación como primer autor, por ejemplo, que es lo que pasa en México cuando yo me recertifico. Una idea. Lo que me acreditan es toda la reflexión que hago mientras me estoy preparando para escribir el artículo. Entonces, todo lo que leo, todas las conversaciones que tengo con mis pares, toda la parte de la actividad previa a que se publique, las respuestas que tienes, por ejemplo, la retroalimentación cuando los peer reviewers te mandan retroalimentación, todo eso te da créditos y entonces es la manera en la que conectamos esa parte informal y la hacemos un poquito más acreditada. Yes, yes, I understood as much that it's not only about publishing and the formal output, but especially being a scholar in social interaction with other people. It's really very interesting approach in your work. Any questions in the chat yet, Sí, Alvaro? sí, tenemos algunas preguntas. La primera creo que está dirigida tanto a Fernanda como a Sofía. Dicen acá, Keila dice, ¿cómo realiza la devolución constructiva? Mencionó las mentorías, pero si nos puede dar ejemplos de cómo se estructuran para evitar sesgos entre pares. No sé si quiere empezar Fernanda y después Sofía, porque me parece que las dos mencionaron este tema. Y tal vez Sofía, porque como les comenté, nosotros toda la parte del programa de devolución constructiva los tenemos en diseño recién, no tenemos experiencia directa. Nosotros, para la recertificación, esta parte de la mentoría y el coaching se agregaron recientemente al MOC, a la recertificación, al Maintenance of Certification, y se acaban de agregar en el 2024, que se relanzó el programa. Y lo que hicimos fue dar ciertas pautas. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer coaching, el coaching tiene que ser entre dos personas, puede ser entre pares o puede ser vertical, pero tienes que tener ciertos objetivos. Entonces, antes de ir a tu sesión, tienes que haber pautado los objetivos, tiene que no necesariamente durar una hora completa, pero tiene que seguir un flujo de información, escucha, preguntas, retroalimentación. Y después de eso, tiene uno que hacer la reflexión. Y aquí entran dos cosas diferentes. Puede uno meter créditos como el que está dando la retroalimentación o la mentoría o el coaching y también el que la está recibiendo. Entonces, ambos tienen que hacer esa reflexión para que cuente para puntaje, porque sin reflexión no creemos que haya ese link con el aprendizaje, entonces no se puede acreditar. Perfecto, Sofía. Tenemos otra pregunta también para ti de Joaquín desde España, desde la CEDEM, que pregunta, me gustaría conocer más sobre el portafolio dinámico que comentó Sofía y si hay apps disponibles. Pues no sé si cada recertificación, cada sistema de recertificación, creo que más bien ahí es cada quien tiene que hacer su app porque es lo que se va a conectar a tu sistema de recertificación. El Royal College está en este proceso de estudiar qué puede hacer, o sea, cómo podemos conectar la inteligencia artificial a este tipo de cosas, pero lo que nosotros tenemos, no tenemos app. Tenemos una página web donde tienes las preguntas reflexivas, te promptean con unas cuantas preguntas y la contestas ahí mismo, pero no sé si cada país ya tenga su app específico. Perfecto. Yo tengo un comentario sobre esto mismo. Digo, está el tema del mantenimiento de la certificación, la recertificación, en realidad
de alguna manera busca demostrar ante la sociedad que los médicos se mantienen actualizados. Al mismo tiempo, tú comentabas sobre el tema de la burocracia, el papeleo y lo que implica eso desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, toda la parte más burocrática que los médicos y todos los profesionales de la salud de pronto ven como este, como un agregado más a una jornada muy extensa de trabajo. Es uno mirándolo desde afuera, posiblemente los clínicos, todas estas cosas, por más que, como Sofía mencionaste al pasar, de que muchas de estas cosas en realidad no se pide documentación, se cree en la declaración, pero para otras cosas sí se precisa hacer algo, como el tema de las preguntas de reflexión. Entonces, no sé qué percepción, porque en algún momento cuando pasó, yo recuerdo que en algún momento cuando pasó de ser voluntaria la recertificación a ser obligatoria en Canadá, no fue un momento sencillo. No sé qué percepción tiene el lado de los médicos y de los profesionales de la salud en general. Pues yo creo que como en todos los países están divididos. Está el que pues sabe que lo tiene que hacer y sabe que justo la meta es justo lo que tú dijiste, ¿no? Es esta opinión pública, el paciente va a confiar más en ti si estás recertificado. Obviamente es mandatorio porque no te dan licencia, cada 5 años no te renuevan tu licencia si no lo haces. Entonces, pero pues también tenemos la otra parte que dicen pues que es una burocracia y pues es nada más, me meto el 31 de enero a meter todos mis créditos a ver qué me acuerdo, como muchos hacemos. Este, entonces tenemos como estas partes divididas. Ahorita que hubo que se cambió un poco, que se agregaron, porque se hizo como todo un diseño donde hablamos con la gente, hablamos con los fellows y les preguntamos realmente qué querían ellos ver y entonces fue que se metió toda esta parte informal, porque nos decían, es que el 80% de lo que aprendo lo hago en el trabajo, no es nada más ir al Congreso. Entonces fue que se hizo todo este cambio y hemos tenido un poco de mejor aceptación. Al final todo el mundo lo hace. Si refunfuñan o no, pues, pues ya es cosa de ellos. Pero pues sí. O sea, creo que igual como en todos los países tenemos opiniones divididas. Y aquí ya no pedimos absolutamente nada de papelito habla, ya sabes, aquí confiamos absolutamente en los médicos, a menos de que haya algo que gatille algún problema legal o algo, entonces se hace una auditoría. Entonces al final sí tienes que guardar tus papeles. Perfecto, Sofía. Bueno, distintas culturas, distintos mecanismos también, ¿no? Cada cual se tiene que adaptar a las distintas culturas de nuestros países también. Acá pregunta Adriana, ¿cuál es el proceso para... Can I give a follow-up question to this? Sí, sí, adelante, Esther, perdón, sí. Because Sophia told that change takes time, and in the story of Fernanda, you also mentioned that for your intervention to succeed, you need a culture of problem posing and reflection. And I wonder if you could elaborate a little bit more on this, how such a culture can be built, and as you said already, Alvaro, how it can be built in different cultures. Is that different in your country? Was it easier to build such a culture or more difficult? Can you reflect on this, Fernanda? Bueno, sin duda que atisbamos que es muy difícil, este, pero bueno, vamos comenzando y elegimos un camino lento, pero que creemos que es el único posible. El cambio cultural y transformación no es algo que, al menos en nuestra cultura, se pueda imponer. La recertificación, por ejemplo, en nuestro país es voluntaria aún y está recién comenzando. Este, Así que, bueno, por ejemplo, en nuestro hospital empezamos cuando creamos el departamento, si bien nos profesionalizamos, igual notábamos que nos seguían viendo en un rol de organizadores de cursos, cronogramas y traer expertos para que hablen. Este,
Entonces, lentamente lo que hacemos es, cada vez que nos convoca, ya sea la gerencia, un mando medio o alguien operativo de algún servicio, para hacer una capacitación, aprovechamos ese momento como una oportunidad única y nos sentamos a problematizar. Entonces, le empezamos a hacer preguntas sobre el problema que hay detrás de por qué quieren hacer esa capacitación. Y allí empiezan a surgir un montón de otras cosas, como ustedes saben, tengo muchos ejemplos, pero bueno, este, y hemos notado que esas personas, además que después tienen que formar un equipo interdisciplinario en su servicio para analizar mejor el problema y discernir mejor qué cosas tenemos que ir por el camino de la gestión para mejorar, qué cosas tenemos que ir por el camino educativo y ahí sí delineamos mejor capacitaciones que fueran necesarias. Notamos que esas personas después vuelven a acercarse al año siguiente con otro problema. Así que bueno, un poco la estrategia es el derrame, tomar esas oportunidades y ir hacia el derrame. Nos pasa también, por ejemplo, con el programa de simulaciones in situ, que elegimos el departamento de emergencia porque allí teníamos personas clave que estaban afín con con la educación, y con la simulación en particular. Y también tuvimos que elegir determinada guardia, determinado turno, donde teníamos estas personas clave, algunas de las cuales les presenté, que nos preparaban el campo para entrar. Y la verdad que las primeras simulaciones son más bien devoluciones directivas, no logramos mucho realmente la reflexión profunda, pero de a poco eso, porque también los instructores vienen de un modelo más de devolución directiva en la simulación y ahora están transformando hacia ir hacia la reflexión. También pensamos incorporar en esas simulaciones que la simulación no termine en el caso en particular que tienen que asistir, sino que termine ya con, bueno, ahora hagan la reflexión posterior y Mm. reflexionemos sobre la reflexión. Y bueno, la estrategia es esa, el ir por derrame de servicios, de guardia en guardia, ya hay otras guardias que nos preguntan, ¿y a nosotros cuándo nos va a tocar? Así que creo que vamos en buen camino. Y ahora ya estamos entrando, planificando para otros servicios. Thank you. Very interesting. Sophia? Sí, justo María Fernanda dijo algo que me gatilló ahí y creo que también yo estaba pensando un poco, es en la curva esta de difusión, tener estos champions que son los que creen que esto es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida y entonces esos le van platicando a sus amigos y justo así por derrame, ¿no? Y entonces los amigos van viniendo más y más. Entonces creo que es la única manera, es lo que nosotros hicimos, tenemos champions y tenemos los que lo adoptaron primero y los que lo van adoptando y vamos a tener los que nunca jamás lo van a adoptar ni lo van a aceptar, como en todas las culturas. Gracias y gracias a ambas. Tenemos, tenemos más preguntas por aquí. Esta es para Sofía. ¿Cuál es el proceso para demostrar esas actividades previas a la publicación, como la redacción de artículos científicos y conversaciones, revisiones con colegas? Realmente, como les dije, no tenemos auditoría, entonces no necesitas demostrar nada, pero si en cualquier momento te fueran a auditar, se recomienda nada más tener como un diario así de, pues hoy leí 5 artículos para prepararme para para prepararme para escribir esta publicación o para prepararme para dar esta clase. Es más que nada, pues tenerlo para uno en caso de como si te fuera a auditar el fisco. Fenómeno. Y acá Miguel sugiere aplicar metodología Plus Delta para debriefing interprofesional. Quizá Fernanda sepa de qué se trata. Sí, estamos justamente viendo, tenemos
discusión en el departamento de cuál herramienta utilizar, incluso si utilizar herramienta, porque una cosa entendemos nosotros que es el debriefing educativo, luego una simulación donde hay objetivos claros, ya se sabe y está diseñado lo que tiene que suceder o no suceder, y otra cosa es el debriefing clínico, luego de la acción real, auténtica, donde además hay emociones muy fuertes seguramente para manejar previo a reflexionar, y donde no habían objetivos previos y sucedió lo que sucedió, ¿no? Entonces, también probablemente elijamos una herramienta al inicio estructurada como para que todos nos sintamos, los que vamos a facilitar, más cómodos y nos ayude a arrancar. Pero probablemente después, sobre todo para cuando adquieran autonomía las personas en seguir haciendo esas charlas diarias, de una forma más eficaz, simplemente tengamos etapas, ¿no? Bueno, primero, además de bajar a tierra un poco las emociones y ver si alguien quedó de manera tal que necesite algún apoyo extra, este, primero analizar qué sucedió lo más objetivamente posible, aquello del 6 y el 9, lo que tú ves como un 6, que yo veo como un 9, ponernos de acuerdo antes de entrar a la etapa de análisis de lo que sucedió, con sí, probablemente con un plus delta plus, ver primero qué cuestiones estuvieron bien, que queremos mantener a futuro en una siguiente situación, qué cuestiones queremos mejorar y sobre todo después planificar cómo concretamente vamos a mejorar, qué cosas concretas vamos a hacer en la próxima. En la emergencia además tenemos el desafío del tiempo, así que tal vez podamos comenzar con una herramienta tipo TOC que permiten 10-15 minutos, como para empezar en esta cultura del análisis de lo que acabamos de hacer, qué tenemos que mantener, qué tenemos que mejorar y cómo lo haríamos, pero después entendemos que tenemos que avanzar un poco más para darles herramientas que puedan profundizar en aquellas cuestiones que así lo requieran, que uno tenga que hacer de los ciclos de Argyris ir al 2, o sea, ir a ver una reflexión más profunda, ir a ver, bueno, pero esto, ¿por qué yo lo hago como lo hago? ¿Cuál es mi modelo mental atrás de esto? ¿Cuál es el modelo mental que tenemos en el equipo atrás de esto? Que eso requiere reflexión más profunda, es donde realmente está el desafío del cambio profundo. Que entiendo que con herramientas más rápidas, tal vez no se logre llegar a eso. Así que justamente por eso todavía estamos en diseño, porque tenemos que tomar esas decisiones y de cómo empezar y sobre todo cómo no perder de vista el objetivo final que tenemos, que es queremos realmente profesionales reflexivos, una praxis reflexiva que cuando lo requiera, porque el incidente fue lo suficientemente crítico, por ejemplo, y poder ir al detrás de escena, a esos supuestos dados por sentados, ¿no? A esa reflexión profunda y bueno, para eso se requiere otro tipo de entrenamiento. The delicate balance between structuring in advance and end goals, as Sophia said, trusting the professionals themselves. So, yeah. Excelente, me parece muy interesante toda la conversación, todas las presentaciones que se han hecho. Estamos llegando al final. No sé si tenemos alguna reflexión final de alguno de ustedes. Para mí fue muy instructivo. Tenemos un colectivo bastante grande participando en esta actividad en estos momentos. Entre 50 y 60 profesionales de toda la región, de Iberoamérica, de habla hispana y de otros países también, que están participando y bueno, es un gusto tener estas actividades. Ya estamos pensando en la del segundo semestre, ya estamos diseñando la del siguiente semestre. No sé si, Esther, si quieres hacer algún comentario antes de cerrar. No, I want to thank you all. I feel like the odd one out. Usually, I'm not a native English speaker either, but hearing so much in the Spanish language, and it was a real experience, and I liked it very much from the really interesting story, but also experiencing reading the subtitles in English. It worked very well, and thank you very much for this interesting topic and thank all the participants
for joining, and please join all the activities of the CPD committee. Hopefully, some of you can make it to Vienna in August, and we also do some webinars which you can attend in the future. And thank you for Michael for the technical instructions and helping us out. Sí. Enjoy your day. Ya, muchas gracias a todos y gracias al equipo de Amy, especialmente a Michael y a los otros panelistas. Y es un gusto y estaremos en contacto.